Por estos días hay que decir que estamos en un programa súper excepcional de verano, especial de verano, donde no vamos a hablar de cosas tan distintas a las que hemos hablado durante otros capítulos de micrófono abierto. Es una especie de regreso después de mucho tiempo que no tuvimos la posibilidad de conversar y de desarrollar contenidos. Y yo digo, no son temas tan distintos, Wilfredo. ¿Qué tal? Buenas noches. No son temas tan distintos a los que acostumbrábamos a conversar cuando estábamos en el momento más duro de la pandemia. Hoy día estamos en un momento duro, pero con alguito más de esperanza porque estamos con más vacunas y el tiempo ha pasado y la ciencia ha logrado identificar o avanzar en esta lucha contra el COVID. Hubo momentos duros, hubo momentos muy inciertos antes de terminar la temporada anterior de Micrófono Abierto, porque no sabíamos todavía quién iba a ganar la elección presidencial y cómo la iba a ganar, porque no era importante solamente saber quién la ganaba, sino también cómo la ganaba. Eh, Estamos en verano, una época que los periodistas siempre decimos es fome, porque no pasan cosas, hay como un tiempo de estabilidad, porque la gente, las autoridades, los políticos, todos se toman vacaciones, pero resulta que han pasado cosas, siguen pasando cosas y estamos a puertas de que asuma un nuevo gobierno en Chile. Entonces, me imagino que hay mucho paño que cortar para los minutos escasos que siempre tenemos, aunque podríamos aprovecharnos y estar largas horas conversando. Te saludo antes de todo, hice una introducción de todo lo que vamos a conversar y abordar esta noche con Wilfredo Araya, gerente general de Empresas Golden. Gracias por estar con nosotros en Micrófono Abierto. Hola Cristian, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Noche de verano, terminando ya el último recambio de turistas, ¿cierto? Pero hubiese sido fenomenal con una piscina de fondo, una caipiriña, hubiésemos hecho el inicio de este programa. Pero bueno, estamos aquí, ¿cierto? Al pie del cañón. Tal como decías tú, con muchas noticias, excepcionalmente un verano marcado con muchas noticias. Con la presentación, ¿cierto?, del nuevo gabinete de Gabriel Boric, con una volatilidad en los mercados, ¿cierto?, que hemos estado viendo durante los últimos días, producto de este conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania que hemos estado viendo durante los últimos días, disparó el precio del petróleo casi a los máximos históricos. Tal como decías tú, esta nueva ola que vino de COVID por el efecto Omicron. Y bueno, la noticia que hemos visto en el plano local debido a la contingencia, ¿cierto? Los últimos días, durante las últimas semanas, debido a la migración, ¿cierto? Y la pérdida de un camionero, ¿cierto? En el norte de nuestro país. Exactamente, podríamos estar analizando y hablando del Festival de Viña y los artistas que se vienen, pero no es tan esplendoroso. Eh, Hay una crisis importante en el norte de Chile, una crisis importante que viene arrastrada hace muchos años en el sur de Chile. Hay una crisis bélica o a puertas de una situación bélica incluso de escalada mayor, que tú lo mencionabas en Rusia, Ucrania, en la frontera especialmente, donde ya el día de ayer incluso se mostraron los primeros ataques. No sabemos bien hacia dónde está dirigido eso, pero lo que nos interesa conversar esta noche, Wilfredo, es de todas estas variables que afectan. Hablamos de una olla a presión que es el mundo entero, donde hay distintos ingredientes, donde está este conflicto Rusia-Ucrania, donde todavía tenemos grandes y graves efectos por pandemia. Si lo llevamos incluso al plato de entrada y lo circunscribimos a nuestro país, a Chile, tenemos un tema importante, como te decía, en el sur, en el norte, pero quiero partir por algo que incluso yo creo que dejamos pendiente en nuestros anteriores capítulos. Asume un nuevo gobierno, hay cierta o bastante expectativa de lo que es la figura de Gabriel Boric, pero quiero preguntarte a ti,
¿Con qué país se encuentra económicamente hablando este próximo gobierno que asume el 11 de marzo? Bueno, Gabriel Boric se va a encontrar hoy día con una economía bastante convulsionada, muy cargada en términos inflacionarios, en donde claramente los conocimos justamente este día lunes en la encuesta de operadores financieros que realiza el Banco Central, donde a distintos agentes de distintas instituciones le hace justamente algunas consultas en términos inflacionarios, política monetaria, y tal como usando el mismo concepto, va a ser es una olla a presión, ¿cierto?, que va a estar, que va a recibir particularmente Gabriel Boric, ¿cierto?, el próximo 11 de marzo. Por eso la figura de Mario Marcel en Hacienda fue clave para la tranquilidad del mercado en general, para la tranquilidad de los inversionistas, una persona, ¿cierto?, de centro izquierda, ex militante del Partido Socialista, expresidente del Banco Central, con una fuerte formación en desarrollo de política monetaria, trabajó en el Banco Mundial, en distintos, ¿cierto? Bueno, tiene un currículum bastante de prestigio, fue asesor, ¿cierto?, de gobierno, de los gobiernos de Michelle Bachelet, ¿cierto?, y en el gobierno de Piñera 1. Entonces hoy día finalmente el rol de Mario Marcel para los desafíos en términos económicos que va a recibir Gabriel Boric va a ser clave, va a ser fundamental. Para eso, particularmente, eso en la estructura del desarrollo de la política fiscal, de cuidar la billetera, ¿cierto?, del país. Pero también, por otro lado, tenemos hoy día un Banco Central que tiene que tomar fuertes medidas, muy fuertes medidas, para poder controlar la inflación. En la misma encuesta que conocimos el día lunes, hay proyecciones, ¿cierto?, de que pueda superar el 8% de aquí a fin de año la inflación. Ya está en un 7,7, al borde del 8, y algunos lo estiman, ¿cierto?, que pueda superarlo o incluso llegar al 10-11%, lo que sería gravísimo para, para el poder adquisitivo de los chilenos, sería muy complejo. Entonces, hoy día el, 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 un nuevo gobierno de Gabriel Boric se va a encontrar con un mercado, con una economía chilena muy sobrecalentada, donde espacio para la liquidez, para inyectarle recursos a los chilenos, va a tener que ser con una política súper focalizada. Lo que hizo Sebastián Piñera, ¿cierto?, el gobierno de Sebastián Piñera al inicio de la pandemia, es lo que va a tener que hacer Gabriel Boric ahora. Inyectar recursos universales, inyectar recursos frescos con una inflación potencialmente por sobre el 8, por sobre el 9, podría significar nuevas presiones inflacionarias. Y no solamente, y esto es importante decirlo, no solamente por la inyección de liquidez que se podría generar, sino que adicionalmente porque hoy día, ¿cierto?, se están generando contratos, por ejemplo, de arriendo, matrículas universitarias, matrículas de colegio, etcétera, ¿cierto? Y que eso nos va a acompañar durante todo el año. Se pactan cuotas en el año, ¿cierto?, ajustada a la inflación actual. Es decir, la inflación pasada, que hemos visto, ¿cierto?, acumulada desde el 2021 hasta ahora, hoy día, en marzo, abril, se van a establecer contratos con esa inflación y ese gasto nos va a acompañar durante todo el 2022. Indistintamente la inflación baje el 2022, ¿ya? O potencialmente los esfuerzos que va a hacer el central. ¿Eso qué significa? Eso se conoce en términos económicos como los efectos de segunda vuelta, ¿ya? Que es básicamente, yo hoy día celebro contratos considerando la inflación al día de hoy y que van a tener una vigencia durante un determinado periodo de tiempo, pero yo tomo la inflación pasada. Es decir, el pasado me condena hacia el futuro. Y eso, de alguna manera, genera liquidez en el mercado, genera inyecciones de capital al mercado, ¿cierto? Y por defecto, va a haber un dinero circulante adicional en la economía, producto justamente de que se establecen acuerdos, ajustada a la UEF el día de hoy, acuerdos de largo plazo,
y que va a estar dinero circulante en la economía. Y ese es uno de los segundos riesgos de que la inflación, porque potencialmente demoraría en bajarse 2 años, ¿cierto? Por lo tanto, la misión del Banco Central va a ser clave en poder tomar una medida de contracción potente. Lo más probable es que en marzo, cuando sea la reunión de política monetaria, vuelva a subir las 150 puntos y después 100 puntos adicionales, y tengamos, ¿cierto?, hoy día una tasa política monetaria que pueda estar cerca del 8%, 8,5%. Ahora, Wilfredo, siempre te invito yo a analizar esto más allá de la economía propiamente tal, porque las, eh, las resoluciones que aparentemente se describen como parte del ejercicio que le corresponde al Banco Central, también tú hacías referencia al rol que va a cumplir el gobierno con estas inyecciones de recursos focalizados, me decías, para poder mitigar esta compleja situación inflacionaria. Mm. Eh, y me hablas incluso también de que probablemente el Banco Central en algunos momentos también deba aplicar todavía más alzas. Lo cierto es que estamos en una situación que hoy día, de verdad, yo siempre hago esta referencia contigo cuando lo conversamos, pero no basta solamente con leer el Mercurio, la segunda, para entender que hay titulares respecto de la economía, aunque por estos días se centran más en la convención, que también eso impacta en las variables económicas, pero quiero centrarme y por eso hacía la referencia a que a lo mejor siempre te invito un poquito más allá de la economía, porque finalmente, si aspiramos a tener una inflación todavía mayor a la que tenemos, es decir, precios más altos a los que hoy día incluso tenemos, Ujú. vamos a pagar los créditos más caros incluso. Todo esto impacta en los productos de primera necesidad. Tú también ya lo has dicho en alguna de las columnas económicas en Canal País. Pero resulta que lo que se demora mucho en discutir es sobre, por ejemplo, las remuneraciones y dónde la gente puede echar manos. Echar mano en cuanto a lo que es el recurso, que en este caso es la plata, para pagar más por el mismo producto que antes consumía a un precio mucho más accesible. Esto genera una olla a presión que yo recuerdo cuando en Chile pasó, que aparecían ciertas personalidades que no entendían aparentemente lo que estaba pasando y nos mandaban a comprar flores. Resulta que se desarrolló un estallido social nada menos, que impactó en todas las determinaciones políticas. Muchos dicen que el gobierno de Sebastián Piñera se acabó ese 18 de octubre. Ujú. ¿Qué podría seguir pasando entonces? O sea, vamos a tener un gobierno nuevo, novato, incluso también, ¿por qué no decirlo? Inexperto. Hacías tú una muy buena definición de Mario Marcel, pero ojo, él ha estado al mando de un banco central, no de una cartera tan importante como el Ministerio de Hacienda. Poco hemos hablado y poco quizás hasta ahora descubrimos de Nicolás Grau, el ministro de Economía, pero es también una persona relevante en este equipo económico del próximo presidente. Pero ¿qué podría pasar también en los efectos sociales? Y esa es mi pregunta y mi invitación. Considerando que el panorama se ve que podríamos tener más alza en las tasas, tú ya nos has hablado mucho también sobre lo que se podría venir y podría seguir sucediendo con el impacto de la economía o de la inflación en Estados Unidos. Y aquí los recursos, los trabajos, las remuneraciones están como en una segunda línea de la discusión y yo diría que incluso más, hasta una tercera o cuarta línea de discusión. ¿Podríamos esperar que exista una molestia ciudadana compleja a partir de las posibles soluciones que están en la mano del Banco Central y del propio futuro gobierno? Por eso es importante que las medidas fuertes se tomen ahora. Por eso fue muy buenas las decisiones que tomó Mario Marcel en aumentar fuertemente la tasa política monetaria. Si bien a lo mejor hay adicionalmente medidas excepcionales
como la venta de bonos que pueda tener el Banco Central, etcétera. La más fuerte, sin duda alguna, es cobrar más caro para evitar el consumo. En definitiva, es restringir el consumo, ¿cierto? Cobrando más caro, aumentando la tasa de interés. Eh, y aún queda espacio. Fíjate que el año 2009, si no mal recuerdo, sí, el año 2009, la tasa política monetaria llega al 9% en su oportunidad. Hoy día está en un 5,5%. Aún no llegamos al máximo posterior a la crisis subprime. Por lo tanto, aún queda margen si quisiéramos compararnos con alguno de los dos momentos, que fue la famosa crisis, cierto, inmobiliaria de Estados Unidos, la subprime del año 2008. Ahí en esa oportunidad Chile tuvo que aumentar progresivamente, o aumentó progresivamente las tasas de interés, llegando, cierto, al 9%. Hoy día estamos en un 5,5%, se estima que pueda subir en marzo, dejarla en un 7%, y después subirla a un 8 también. Por lo tanto, si nos comparamos en términos estacionales, en términos de crisis económica, aún hay margen para poder subirla en comparación a escenarios anteriores. El tema está justamente en que la presión inflacionaria pueda bajar rápidamente, por lo menos en el plano local, sin inyecciones adicionales, ¿cierto?, que puedan sobrecalentar la economía. Hace un par de años atrás, claramente el valor del peso chileno, ¿cierto?, era muy distinto al valor del peso chileno actual. Por lo tanto, cuando hablamos de, no sé, inyectarle 12.000 millones de dólares a la economía hoy día, en términos relativos, podríamos haber estado hablando de 7.000 millones de dólares hace un par de años atrás. Pero en definitiva, las decisiones que hoy día tiene que tomar el Banco Central tienen que ser fuertes para que la duración de esas medidas sea de corto plazo. Y obviamente en un plazo de 1 año y medio, 2 años, pueda tender a comenzar a bajar las tasas de interés, ¿cierto?, a términos normales, para que la inflación pueda llegar rápidamente al 3%. Es más, se estima que con estas medidas con estas medidas de aumento de tasa de interés que puede hacer el Banco Central, la inflación que pueda llegar en diciembre en torno al 8, al 9%, pueda a finales del 2023 llegar al 4,5 y ya el 2024 volver al 3. Pero para eso se necesita ahora subir rápido la tasa, rápidamente. Tiene que ser rápido para que comience rápido también a bajarlo, ¿cierto?, en ese periodo de tiempo. Si lo vemos como un impacto social, hoy día yo creo que la gente está bien consciente, a diferencia de años anteriores, o está un poco más enterada de cuáles son los impactos de una inflación, está con mayor información en el bolsillo, ¿cierto? Y eso de alguna manera la gente lo logra entender. Pero claramente, si esto no tiene soluciones, particularmente con todas las promesas que realizó el gobierno entrante, eh, puede sentir, ¿cierto?, que quizás no se puedan cumplir. Por eso es importante que particularmente el Banco Central pueda tomar estas medidas de forma rápida, y que las inyecciones de capital que pueda hacer el gobierno, ¿cierto?, sean en primera instancia focalizadas para luego extenderlas de forma quizás más universal. Sobre Pero eso mismo, Pedro, sobre eso mismo, eh, ¿cuáles debieran ser las primeras medidas o los primeros anuncios? O incluso más tramposa la pregunta, para los especuladores, que siempre me gusta decirlo así en el caso de quienes entienden de economía. ¿Qué estará esta noche preparando, pensando, si imaginamos que tuvieran una reunión Mario Marcel con Grau, por ejemplo? ¿Qué debieran estar preparando como primeras medidas que apliquen a contar del 11 de marzo? bueno, hoy día una de las grandes medidas justamente va a ser el famoso impuesto a los super ricos. Hoy día necesitamos de alguna manera que Chile tenga, a ver, para que un país crezca necesita inversión. Y en eso también justamente se necesitan de alguna manera financiamiento para poder realizar algunos proyectos. Hoy día justamente uno de los principales proyectos, ¿cierto?, es justamente el impuesto a los super ricos, que debería tender a aumentar. Eh, o aumentar un nuevo tramo de impuesto, que a pesar que lo descarta, ¿cierto?, no lo descarta propiamente tal,
sí indica que va a haber nuevamente un nuevo factor de pago, ¿cierto?, por sobre el patrimonio de ciertas personas. Eh, otra, pensando, colocándome en la mente, ¿cierto?, de Marceli Grau, va a ser justamente, ¿cierto?, cómo van a cumplir finalmente con esta combinación de sueldo mínimo garantizado, que recordemos que era de 500.000 pesos, con una reducción de 40 horas. ¿Estará preparado el país para hoy día, en un escenario económico? Socialmente quizá podamos estarlo, pero en términos económicos, ¿estará preparado Chile para hacer ese cambio? Ya lo dijo que va a ser progresivo, y también lo dijo que se va a ejecutar si es que las condiciones se daban. Por lo tanto, ojo ahí, que puede ser una promesa de campaña que quizás no se pueda cumplir también si es que las condiciones no se dan. Ya estamos viendo, ¿cierto?, un conflicto geopolítico que donde no estaban las condiciones dadas. Nadie preveía finalmente un conflicto geopolítico entre Ucrania y Rusia, y que ha disparado particularmente el precio del petróleo, llegando a marcar incluso los $95 el barril, muy cerca de los $100 el barril, que ha sido el máximo histórico, y que eso puede seguir colocando presión inflacionaria como inflación externa, ¿cierto?, inflación importada a nuestro país. Indistintamente el escenario macro se pueda estar dando bien. Otro escenario que particularmente no estaba contemplado dentro de la política, de la macroeconomía política también, o de la macroeconomía, mejor dicho, es que Estados Unidos comience con un nuevo proceso de aumento de tasa de interés. Hasta el momento, la Reserva Federal de Estados Unidos, que es como el símil del Banco Central en Chile, solo anunciaba que iba a retirar liquidez del mercado, ¿cierto? Vamos a retirar para no subir la inflación. Pero ya hoy día Estados Unidos está con una inflación del 7,5. Eso es muy alta, ellos tienen una inflación en torno al 2 al 3% igual que nosotros. Entonces también de alguna manera es un escenario que no estaba dentro de las expectativas. Por lo tanto, si Estados Unidos sube la tasa de interés, aunque nosotros tengamos la casita ordenada en Chile, la vamos a tener que subir igual. Porque ellos van a empezar a llevar la batuta del aumento de tasa. Por lo tanto, hoy día todo ese escenario macro externo que se está dando no estaba dentro de las condiciones de los análisis para los distintos procesos, las distintas promesas que se dieron, y tal como dijo María Marcela en una entrevista en un canal de televisión, estas promesas que se plantearon se van a ir ejecutando progresivamente durante el periodo de gobierno, siempre y cuando las condiciones se den. Avancemos hacia algo que mencionaste recién, que tiene que ver con este conflicto entre Ucrania y Rusia, que he escuchado a expertos que dicen, olvídenlo, no va a haber una guerra. Hay otros que son menos osados y advierten que en este momento el escenario actual es de una incertidumbre muy delicada, compleja, porque de hecho pasó hace pocas horas que se liberó un ataque. De hecho un lugar afectado era precisamente un jardín de infantes, Uh -huh. donde además Ucrania estaba relativamente preparado para recibir un ataque. Entonces habían sacado a los niños, obviamente la gente en las ciudades que están más expuestas, me imagino que están con un resguardo especial. Estados Unidos ha hecho mucho hincapié en que la intención de invadir de los rusos es inminente, pero también uno hace la lectura sobre cuál es la información que nos está llegando. En general, esa información que, en general, los datos y las noticias nos llegan muy sesgadas cuando estamos tan lejos de los conflictos. Quiero hacerte dos preguntas en una respecto a este conflicto. ¿Qué hay detrás? Siempre, hablemos las cosas como son, los conflictos bélicos siempre tienen una razón económica detrás. ¿Cuál es esa razón económica que tiene hoy día Rusia, Ucrania y Ucrania con varios aliados, entre ellos el más importante sin duda, Estados Unidos? ¿Qué hay detrás económicamente de este conflicto? Y la segunda pregunta, ¿cómo nos impacta también en lo que tú mencionas sobre el precio del petróleo? ¿Cuál es
la relevancia que tiene hoy día el precio del barril en nuestra economía, eh, y finalmente cómo amarramos esto, pensando en que va a ser también una incertidumbre que nos va a acompañar durante un tiempo, porque no es cuestión de que Vladimir Putin se reúna con Biden y levanten las manos para decir aquí llegamos a un gran acuerdo. Para eso tienen que avanzar ciertas negociaciones y eso requiere tiempo. Por lo tanto, una incertidumbre que nos va a acompañar. Claro. Bueno, básicamente este conflicto se genera particularmente por eh, por decirlo de alguna manera, un refuerzo que genera la OTAN, ¿cierto?, con Ucrania, lo que de alguna manera a ellos les permite nuevos tratados comerciales, mayor libertad, ¿cierto?, dentro de su economía y desarrollo económico también, lo que de alguna manera hace perder a Rusia influencia por sobre Ucrania. Y entre eso, particularmente, uno de los principales factores eh, es justamente que a través de estas naciones existe justamente uno de los principales transportes de buques petroleros a nivel mundial. Es uno de los estrechos donde transita parte importante de la producción de petróleo mundial que es distribuida para todo el mundo. Pero básicamente esta alianza que genera Ucrania con la OTAN hace perder influencia, ¿cierto?, sobre Ucrania de Rusia, en este caso, y eso tiene un impacto obviamente económico, particularmente para Rusia, no menor. De ahí nace el conflicto, en términos simples, en términos prácticos, y uno de los efectos, como te comentaba, es justamente que este conflicto bélico eh, genera el bloqueo de algunos estrechos, ¿cierto?, para donde pasan algunos buques, no algunos, muchos, ¿cierto? Parte importante de la producción. Y eso en términos de producción eh, o en términos logísticos, en términos de distribución, no permite que la producción de petróleo pueda llegar a distintas partes del mundo. ¿Qué hace eso? Hace finalmente que la demanda, ¿cierto?, quede estancada, ¿cierto? La oferta, perdón, quede estancada y hace que el precio comience a aumentar. Lo poco que existe se vuelve caro, o lo poco que pueda llegar se vuelve caro. Y eso ha hecho hoy día impulsar el precio del petróleo fuertemente. Está cotizando en torno a actualmente estoy viendo los $92 el barril, con potenciales de que pueda llegar a los $98 durante las próximas sesiones, muy cerca de los $100 el barril, y ya consideremos que ese escenario puede ser complejo no solo para los niveles de inflación que tenemos hoy día a nivel mundial, llevando este escenario político, ¿cierto?, geopolítico, con un precio del barril del petróleo, en este caso el Brent, por sobre los $100 el barril, que es el tipo de petróleo que se importa acá en Chile, eh, significaría que los precios de los combustibles potencialmente puedan subir en torno al día del 15% adicional. Estamos hablando que por lo menos puedan subir en promedio nuevos 100 pesos, lo que de alguna manera es, para los costos de producción, es gravísimo. Por lo tanto, de ahí nace otra variable que hay que ver justamente en Chile, a través de este conflicto geopolítico, que algunos dirán, ¿cierto? Bueno, tal como decías tú, Cristian, esto es algo de corto plazo, es solamente para mover el precio del barril de petróleo, para que algunos se vean beneficiados, va mucho más allá de eso. Bien, este acuerdo que hace Ucrania con la OTAN permite a Ucrania un cierto grado de independencia respecto a cómo venía la influencia de Rusia por sobre Ucrania, eh, para un mayor desarrollo económico, para una mayor libertad económica y social, política también, y eso de alguna manera, ¿cierto?, tiene un impacto directo, ¿cierto?, en el precio del Brent particularmente. Entonces, en relación a ese escenario particular, en relación a ese escenario geopolítico, hoy día nuevamente subieron las bencinas en Chile, ¿cierto? ¿Cuál es el sistema de estabilización de precio de combustible más eficiente? Antiguamente teníamos el Cisco, hoy ya tenemos el MEPCO, ¿cierto? Eh,
ya sabemos ya que finalmente un sistema, ¿cierto?, que permite no máximo subir 5 pesos, dependiendo, ¿cierto?, el tipo de combustible, bajo ciertas condiciones, porque son dos sistemas o dos aristas para poder definir cuánto potencialmente podría subir, pero hoy día se está dando la tormenta perfecta para que exista una constante alza. Uno, el precio del dólar, que iría en constante alza, producto de este escenario geopolítico, y por otro lado el precio del barril de petróleo. Entonces, en definitiva, va a ir aumentando el precio del petróleo y como recién te comentaba, las proyecciones es que puedan encarecerse un 10% el precio de los combustibles en Chile. Es decir, estamos hablando de que puedan subir 100 pesos adicionales de aquí a un corto periodo de tiempo. Entonces, frente a ese escenario es, bueno, ¿cómo resguardamos el bolsillo de los chilenos? Si ya estamos con una inflación alza, ya estamos con los niveles como estamos, al sector de transporte, ¿va a existir una subvención por parte del Estado? Eso va a significar deuda pública, va a significar una colocación de bonos, que como el gobierno entrante, particularmente, esto no lo va a hacer el gobierno de salida, cómo el gobierno entrante va a enfrentar un escenario geopolítico, particularmente donde a nosotros nos ve afectado el precio de los combustibles y en donde toda la línea productiva de nuestro país tiene inserto en su estructura de costos. Esa va a ser una de las tareas titánicas que va a tener que hacer el nuevo gobierno. Ellos decían, vamos a reforzar un nuevo impuesto específico, más que eliminarlo, como eran algunas de las propuestas de otros. Bueno, Sí. con un escenario de alza de lo más probable en el precio de los combustibles, inyectar un nuevo impuesto para los niveles de recaudación para el plan de gobierno no es la respuesta más idónea de lo que los chilenos estaríamos esperando, ¿cierto? Entonces, finalmente, ¿cuál va a ser el método para que este impacto geopolítico, que todos sabemos que puede durar años, 1 año, 2 años, 3 años, la famosa guerra comercial entre China y Estados Unidos duró cerca de 3 años, y lo que muchas veces nos tiró el dólar para arriba fuertemente, impactando también la inflación cuando llegó al 4,2%, y ahí estábamos tirándonos las mechas, ¿cierto? Producto de que había llegado al 4,2%, pero en un escenario sin pandemia, ¿cierto? Bueno, hoy día, con pandemia, con inflación alta, con un fenómeno de aumento de tasa a nivel mundial, que se nos sume un conflicto geopolítico donde está involucrado particularmente la producción de petróleo o la distribución de petróleo a nivel mundial, es sin duda la tormenta perfecta que nos va a impactar directamente en el bolsillo de nosotros y que necesariamente el gobierno entrante tiene que buscar un mecanismo de estabilización de precios nuevo para que obviamente los chilenos no nos veamos afectados con este escenario. La verdad es que claro, un escenario que si se previó como sombrío, eh, lamentablemente se avisora más sombrío con la aparición de un conflicto bélico, un posible conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, dice uno, pero la verdad es que es más que eso. Es como tú mencionabas aquí la OTAN y hay aquí un respaldo y también hay intereses de otros países. De hecho, se habla de que este podría ser incluso aquel conflicto que genere una reestructuración geopolítica de Europa, así de importante. Por lo tanto, todo ese proceso no creo que sea tan sencillo de abordar. Seguramente pasarán presidentes en Estados Unidos, porque bueno, en Rusia no pasa mucho, digamos, está siempre Vladimir Putin. Claro. En Estados Unidos probablemente pasará este y otro presidente, todavía el conflicto irá escribiendo una historia. Pero hay otra historia que, si lo llevamos a la escala humana, es muy dolorosa, que es lo que hemos visto, por ejemplo, hace pocas horas de cientos de migrantes que tratan de cruzar la frontera entre Bolivia y Chile. Y digo tratan porque hay una nueva ley de migración que fue hace pocos días publicada, promulgada y notificada incluso en el diario oficial, lo que genera la disposición de que se ponga en práctica por esta nueva ley de migración lo que el ministro del Interior, que parece que a estas alturas es el único que está a cargo del gobierno en Chile,
Rodrigo Delgado dijo que se trataba de una reconducción, pero a las pocas horas el alcalde de Colchane, que es el que está ahí y que recibe toda la información, le ha tocado bastante compleja la situación a él, a su comuna y a todas las comunas del norte, entre ellas Antofagasta, sin duda, donde estás tú. Eh, Ellos dicen que, claro, han tenido que reconducir, es decir, hay un margen ahí de territorio donde pueden no permitir el ingreso a quienes no traen los documentos que corresponden para ingresar al país. Y los pueden Claro. reconducir, los pueden devolver de alguna manera. Pero el alcalde advertía que estas personas simplemente se dieron una vuelta más larga e ingresaron por otros lugares. Y hoy día, derechamente, vimos imágenes donde esto se desbandó de nuevo y los migrantes entraron como entraban hasta hace pocas horas, en el orden incluso del promedio, según cifras del propio alcalde, de entre los 200 y 600 migrantes al día, donde Ujú. hay hombres, mujeres, niños, que de verdad, por eso decía y hacía esta referencia de que es doloroso. Eh, Quisiera ver si es posible que en el tiempo que ya estamos pasados, pero que nos expliques cuál es la razón económica que genera un fenómeno migratorio que por estos días en Chile lo hemos visto muy similar y quizás mayor a lo que pasa con Siria o los sirios que buscan llegar, por ejemplo, a Europa, a Italia específicamente, donde también se han visto escenas realmente hasta macabras de arrojar incluso migrantes al mar. Hay personas, hombres y mujeres, que escapan de sus países por una cuestión eh, social, política, económica, que están llegando a Chile, que en este caso tiene todas estas variables que tú antes hacías como descripción, a puertas de un nuevo gobierno, con una situación económica compleja, con precios muy altos y con un fenómeno migratorio que de alguna manera que, o sea, sin duda impacta. No vamos a hablar del tema de la seguridad, que ha sido también razón para que, por ejemplo, los camioneros se paren y eso tiene un golpe casi en la quijada de la economía en Chile o de las localidades donde hay, por ejemplo, una movilización como lo pasó al norte, ahora le dicen macro norte de Chile, eh, teniendo una movilización de los camioneros que pronto empieza a mostrar un desabastecimiento incluso de artículos de primera necesidad o el propio combustible. Dejemos eso fuera por ahora, pero hablemos sobre cuáles son las razones y cuál es el impacto de un fenómeno migratorio que es, lo tenemos aquí como herida bien abierta en Chile, pero que hay otras heridas en el mundo que también están abiertas respecto a este fenómeno. ¿Por qué pasa y cuál es el impacto? Bueno, acá es importante colocar la base de que migrar es un derecho humano. Eh, no, no, este es un tema bien sensible, ¿cierto? Porque hay personas que, debido a situaciones de inmigrantes ilegales, eh, con un sentido de hacer daño, eh, hacen un juicio generalizado de los migrantes que vienen a Chile. Eh, Hoy día los inmigrantes ilegales que vienen caminando a las fronteras, que vienen caminando desde Venezuela, pasando por Ecuador, Perú, Bolivia, ¿cierto? Hasta llegar a nuestro país. Hay mucho, hay mucho. Yo en primera persona hablo, he tenido y he recibido y he ayudado eh, particularmente a inmigrantes en las calles de Antofagasta, particularmente. Y lo hablo en primera persona porque lo he hecho. Y conozco y me he dado el tiempo de conversar con muchos, muchos, muchos de ellos, en qué situación están, etcétera. Gracias a Dios no me ha tocado pasar por ningún infortunio al respecto. Pero partiendo de la base de que migrar es un derecho, muchos chilenos en pleno proceso de la dictadura militar en Chile tuvieron que migrar. Eh, eh, y hoy día le toca, cierto, a muchos latinos poder hacerlo por el escenario en que se encuentra su país, particularmente Venezuela, que es uno de los países más afectados. Eh, por lo tanto, de ahí
según distintos análisis, según distintos foros, ¿cierto? Que ha dado particularmente la CEPAL en esta materia, colocando la base, ¿cierto?, de que la migración es un derecho humano, es que hoy día los países tienen que tener una política migratoria que permita recibir a migrantes. Chile no está preparado para recibir una dotación de, tal como decía, entre 200 y 600 migrantes diarios. Chile no tenía preparada su frontera para poder recibir, ¿cierto?, a estas personas. Gracias a Dios, según los datos oficiales, no hay víctimas, ¿cierto?, que lamentar en los distintos pasos fronterizos en la llegada, por lo menos, a Chile. Por lo tanto, de ahí en adelante, ¿cómo se ve este escenario en términos económicos particularmente, que es lo que nos invita, ¿cierto?, el programa el día de hoy? Y es que la migración tiene una doble cara, ¿cierto? Chile en este caso tiene que tener, con esta nueva ley de migración que va a permitir reforzar el control migratorio en nuestro país, van a quedar muchas tareas pendientes que el nuevo gobierno va a tener que hacer y que va a tener que tener como eje central para que la escalada, ¿cierto?, en el norte no siga aumentando. Ya lo vimos, tal como decías tú, Cristian, con este paro de camioneros que se hizo en el norte, en donde, sin ir más lejos, por lo menos 3 de las mineras más importantes que operan en la región quedaron desabastecidas de combustible durante 3 días. Lo que tú sabes que finalmente eso es millones de dólares que se pierden. Que las Minera Escondida particularmente, Antofagasta Minerals, no tenga combustible, solamente tengan lo necesario para que el chancado opere, pero no para que los camiones puedan, ¿cierto? Son millones de dólares los que pierden producto de este escenario. Entonces, ¿cuál es finalmente el impacto que se genera? Bueno, hoy día, cuando este proceso migratorio tiene beneficios, uno de ellos justamente es que cubre en el país de destino, que es en el caso de Chile, cubre todas las plazas de mano de obra que no se estaban cumpliendo o que no se estaban alcanzando. Y eso aporta particularmente al Producto Interno Bruto local, pero se tiene que hacer regulado. Y en el plano, en este caso, de origen, particularmente Venezuela, en el contexto en el que nos encontramos y uno de los países más críticos, es que justamente ellos permiten recibir de forma indirecta todos los beneficios que generan las remesas. Sin ir más lejos, sin ir más lejos, el promedio del sueldo mínimo en Venezuela son $50. Una remesa, el promedio de envío de Chile a Venezuela de una remesa es de $150 a la semana. Estamos hablando que en términos de mensuales, promedio, un venezolano envía $600 a su país al mes, lo que significa, ¿cuánto? 6 veces más Claro, eh, el ingreso mínimo. el ingreso mínimo de Venezuela. Y eso de alguna manera, ¿qué significa? Significa que está entrando a Venezuela más dinero que la propia actividad económica que se genera allá. Entonces, en definitiva, el gobierno venezolano no tiene que gastar en inversión en su país, no tiene que gastar en el desarrollo de carreteras, en el desarrollo de escuelas, porque le está entrando dinero producto de las remesas. ¿Qué es más barato? Mm. ¿Hacer inversiones en mi país? Hoy día, sin ir más lejos, el dato concreto es el 84% de los venezolanos en el mundo, particularmente donde están más concentrados, que son Chile, España y Estados Unidos, el 84% de los venezolanos inmigrantes envían remesa a, eh, a Venezuela. Venezuela. Y eso de alguna manera estamos hablando, que en este caso a Maduro, particularmente, el gobierno, ¿cierto?, de Maduro, recibe toda esta remesa a costo cero. Entonces, cuando uno de los ex candidatos presidenciales, sin ir más lejos, Franco Parisi, decía, queremos detener el proceso migratorio en Chile, hagámoslo desde el punto de vista económico. ¿Cómo es eso? Coloquémosle un impuesto a la remesa, que permita de alguna manera que cuando llegue allá,
migrar es un derecho humano, en eso estamos de acuerdo, Ujú, ¿cierto? Pero cuando esto se transforma en un negocio, ya no es un derecho, mm, porque se transforma en negocio. Entonces, ¿cómo de alguna manera bajo o desincentivo el modelo económico que se pueda estar generando, que es un modelo económico, ¿cierto? No sé específicamente cuánto de las remesas que recibe Venezuela aporta al Producto Interno Bruto de ese país. Desconozco el dato y podríamos verlo. Pero en definitiva, es un escenario particular que da para análisis, que el fenómeno migratorio tiene un concepto económico detrás también, en donde, mm. como te decía recién, las remesas superan al mes por lo menos 6 veces lo que gana el sueldo mínimo, y eso tiene un costo cero para Venezuela. Y si queremos, en términos económicos particularmente, bajar el incentivo migratorio, que Chile no sea un país atractivo en términos de económico, una de las alternativas, por ejemplo, es impuesto a la remesa. Mira, quedan muchas cosas pendientes, Wilfredo, porque esto nos abre una conversación quizás mucho más amplia, que tiene que ver con esta idea del impuesto a las remesas, porque además es un concepto que no se escucha en general, que no se masifica mucho, no es muy popular, digamos, no es tan sexy hablar de impuestos, entonces, claro, en medio de esta urgencia por mandar militares a la frontera para el resguardo del acceso, eh, meternos o hacer doble clic en algún tipo de estrategia económica para poder mitigar los efectos de la migración a la economía chilena, no es algo que nos caracterice, digamos, como país. Por lo tanto, creo que para el siguiente capítulo debiéramos hacer un, una exégesis bien amplia respecto de cuáles son las estrategias que no conocemos y que por falta de voluntad, de tiempo, disposición o simplemente ideas no se han propuesto en Chile. Eh, es un tema todavía el que nos queda por abordar en el caso del fenómeno migratorio, que tiene que ver, todo es increíble, cómo todo se relaciona finalmente para que, si hablamos de migración, hablamos de conflictos geopolíticos, hablamos de eh, instalación de nuevos gobiernos, en este caso el nuestro, no nos olvidemos que también cuando recién empezaron a llegar hace 5 años venían llegando muchos haitianos. Decíamos y calculábamos y nos entregaban informes de cálculos que a 10 años cómo íbamos a cambiar nosotros en nuestra cultura como chilenos. Y eso es parte del impacto que estamos viviendo hoy día y que seguramente todavía vamos a tener. Pero el tiempo lamentablemente se nos acaba rápido, Wilfredo. Eh, en todo caso, tenemos la posibilidad de grabar, de emitir, de decir buenos días, de decir buenas noches, buenas tardes y hacer programas tan largos como queramos en los próximos días. Así es que tenemos esa libertad. Te quiero agradecer el tiempo y la buena disposición. No, nuevamente, Cristian, agradecerte a ti estos casi 50 minutos que estuvimos conversando, casi hora, temas bien contingentes. Bueno, vamos a tener nuevas instancias para seguir poniéndonos al día con la contingencia económica, política, social y cómo nos impacta en el bolsillo de nosotros. Todos y todas invitados, invitadas a seguir nuestra programación 24/7 para ver este capítulo a cada ratito en www.canalpaís.com y también buscarlo en nuestro sitio porque aparece en el titular, pero aparece también en los programas. Ahí puedes hacer clic en programas, micrófono abierto y te vas a encontrar con este capítulo para que lo puedas compartir y difundir gracias a Empresas Golden, gracias a Wilfredo Araya. Será hasta una próxima oportunidad. Ha sido un tremendo gusto volver a encontrarnos. Que esté muy bien. Nos vemos, Cristian, gracias.